Muy buenas a todos duelistas, bienvenidos un día más al canal de Duelista Legendario. Hoy os traigo un vídeo donde os explicaré cómo afrontar un torneo competitivo de Magic. Espero que os guste y lo disfrutéis igual o más que yo. Antes de todo hay que preguntarse el qué de las cosas, el por qué y el para qué. El qué en este caso es afrontar un torneo competitivo. En clave magiquera significa sancionado, sanctioned. ¿Por qué? Porque queremos jugar torneos competitivos lo más preparados posible. Y el para qué es para mejorar como duelistas enfrentándonos a las barajas más poderosas. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo? El cómo vamos a dividirlo en tres partes, el antes, el durante y el después, que aproximadamente nos ocuparán un 50% del tiempo, un 20% del tiempo y por ende un 30% del tiempo. Un poco de vocabulario que habrá que refrescar para ver esta presentación son las palabras deck, que significa baraja, decklist, que es la lista de la baraja, tier 1 o 2, que son los grupos de barajas más jugadas, la palabra metajuego significa lo que se juega, side o sideboard es banquillo en inglés, y pairing es emparejamiento en inglés, una palabra que se usa sobre todo mucho en torneos. Entonces, antes del torneo lo que hay que tener es un buen deck y hay que prepararlo. Entonces, ¿cómo se prepara un buen deck? De varias maneras, pero la manera más común es copiando una baraja meta. O copiando más meta, la gente lo hace sin pensar, copiar meta, copiar meta, copiar más meta y copiar mucho más meta hasta que te banean una carta y te vas para el traste. Entonces tenemos que recordar aquí la frase de que el hombre libre no es el hombre que puede escoger entre todas las cosas, sino el que puede escoger entre todas las cosas, combinaciones de todas las cosas, directamente todas las cosas, su cosa o ninguna cosa. Pero si escogiéramos no tener ninguna cosa, seríamos libres de no jugar a Magic. Entonces es como si un atleta quiere ser atleta, pero es libre y dice que no quiere correr. Nuestra libertad realmente acaba en un pool de casi 30.000 cartas. También viene limitada por los formatos que juguemos, donde cada formato tiene su propio volumen de cartas y sus cartas prohibidas o limitadas. Y hay formatos de diferentes tipos, como por ejemplo Modern, Legacy, Vintage, Standard, Pauper o Commander. He puesto unos cuantos. Entonces, antes del torneo, lo que hay que hacer es armar un buen deck. Y como hemos visto, se puede armar de dos maneras. O copiar un deck meta o copiarlo con pinceladas, o crear nuestro deck, que os dejaré un link en la descripción hacia un vídeo donde explico dónde crear un deck. Una vez hecho esto, hay que estudiar el metajuego. Y el metajuego se puede estudiar de varias maneras, o yendo a torneos o a través de internet. Lo ideal es una combinación de las dos. Importante, ¿cómo se hace a través de Internet? A través de Internet hay que ver los portales como TCDex, MTG Top 8, MTG Goldfish, el Magic Online, que también hay torneos, entonces se ven que barajas se juegan más. Para los de habla hispana, un guiño a la página Rebellion. Rebellion fue una tienda que fue una referencia para todo esto al principio de ver los torneos en internet y todo, quien había topeado en físico. Y también se puede estudiar jugando a Magic por el ordenador. Yo juego sobre todo a Cocatrice. Entonces, una vez ya tenemos estos portales un poco presentes, lo que tenemos que hacer es mirar dentro de cada uno cuál es la proporción del metajuego. Hay algunos que lo pone directamente. Luego, si no, tendrías que hacerlo un poco tú, que sería mirando los últimos torneos y ver si alguna baraja se repite. Y sobre todo, en general, mirar qué barajas en general topean. Mirar los últimos tops de la baraja que topean. Las barajas que topean, explico esta palabra, es barajas que entran en premios. Entonces hay que mirarlas. Y cuando ya tengamos presentes un poco qué barajas están por ahí, ¿no? Las más fuertes, habrá que ver los decklist, que son las listas. Entonces, al analizar el metajuego, cuando ya hemos visto las listas, tendremos que preguntarnos qué barajas se están jugando más. ¿Cómo está el metajuego? ¿Está más agresivo, con más combo o más control? ¿Qué cartas son las que más se juegan? Muy importante esto. Siempre hay cartas como el Bolt o la Inquisición de Kozilek que se juegan mucho. Pero siempre es interesante ver si hay alguna carta que ha salido ahora o alguna carta que ha resurgido que si se está volviendo a jugar.
¿Y cómo está nuestro deck respecto al metajuego? Esto es la pregunta más importante, porque al fin y al cabo podemos tener uno o más decks y depende de cómo esté el metajuego, ir con uno o con otro deck. Una vez hecho todo esto, hay que preparar el banquillo. Para preparar el banquillo lo que tenemos que hacer es cartas que nos ayuden a fortalecer, sobre todo nuestra estrategia, y nos la protejan. Son cartas que nos van bien para nosotros. Y luego hay cartas de debilitar, que son las cartas que perjudiquen al oponente. Son cartas que les van mal a ellos. Entonces, teniendo estas dos, lo que hay que hacer es preparar una tabla, que es la tabla del banquillo. La tabla del banquillo tiene que tener una apariencia más o menos como esta, donde salga el deck, voy a usarlo con el ratón, donde sale aquí el nombre de nuestro deck. Aquí tendríamos que poner el nombre de nuestra baraja. Entonces, a la derecha habría que poner los nombres de las barajas meta, importante. O las barajas directamente ordenadas por el orden que más nos jodan, por decirlo así, claro. Luego hay que poner aquí las cartas en color rojo, que son las de fortalecer. Nos acordamos, fortalecer nuestra estrategia. Aquí la lista de cartas que tengamos. Obviamente hay que estudiarla y ponerla. Y pensarlo mucho. Luego las cartas de debilitar al oponente. Estudiando las barajas fuertes que hay en el metajuego, ¿qué cartas podríamos ponernos para debilitar a los oponentes? Y sí, seguro que hay más de una que coincide en más de una baraja. Y luego los mainboard change, que esto significa las cartas que en la primera partida están, pero que en las segundas son las banquilleables, ¿no? Las que no son tan dependientes, tan troncales. Todas las barajas las tienen. La primera partida siempre es más all-in y la segunda es ya más pensando en el otro. Quedaría algo así, más o menos, con los nombres de las cartas puestos. Esto es un ejemplo. Es para que más o menos lo visualicéis. Por la parte de atrás de la tabla del banquillo hay que apuntar los buenos y malos emparejamientos. Y aquí os pongo unos ejemplos. Sabiendo más o menos la proporción del metajuego que hay, hay que pensar. Entonces, por ejemplo, hay que decir que si jugamos una baraja con Death Shadows, ¿no? Con sombras de la muerte, que hace falta que estemos a pocas vidas, hay barajas directamente que lo que hacen es quitarnos muchas vidas. Así que en un principio debería ser buen pairing, porque el trabajo que tenemos que hacer en nuestros primeros turnos, nuestro oponente nos lo realiza. En consecuencia, si jugamos una baraja de dequeo o una baraja de 1000 y nuestro oponente juega una baraja de dredge, aquí pues tenemos que ir con más cuidado, porque igual que es al revés que en el caso de arriba, nosotros le estamos facilitando el trabajo al oponente. Igual que en el primero, el oponente nos lo facilitaba a nosotros. Esto es un ejemplo de buen pairing y mal pairing, al menos en la primera partida. Un ejemplo concreto con cartas son, por ejemplo, si jugamos Kolaghan's Command o a Braid y el oponente pues, nos juega una Shadow o una Ponza, pues son cartas que nos servirán. ¿Por qué? Pues porque quizá un Kolaghan's Command sus habilidades no son fuertes contra una Ponza o una Shadow, lo mismo con una Braid, no son fuertes contra estas cartas. Y por ende, un ejemplo de que algunas cartas que podríamos llevar de base son fuertes contra estrategias del oponente sería llevando Archmage Charm y que nos enfrentamos, por ejemplo, contra una baraja que lleve Ether Vials, que lleve directamente de Shadow, Amuleto de Vigor, ¿no? Pues que lleve permanentes de coste 1 que se los puedas quitar porque sí. Estos son ejemplos. Entonces, finalmente, la tabla de banquillo debe quedar por una parte así, con la cuadrícula, y por la parte de atrás con los buenos y malos emparejamientos y algún apunte, por supuesto. Ya tenemos todo lo que hay que preparar antes. Como veis, esto realiza bastante tiempo, pero es muy importante. Hay que imprimir la tabla e ir al torneo. Entonces, durante el torneo, primero de todo, obviamente, es el ir, ¿no? Hay que saber la localización, la hora, el material que hay que llevar, sobre todo la baraja y el banquillo, tapete, dados, libreta o tablet, ¿no? Esperar al día y listos. Esto es lo básico, basiquísimo. Entonces, durante las rondas es importante. Imaginémonos, primera ronda, primera partida. Hay que reconocer la baraja del oponente. Lo más probable es que sea una baraja tier, ¿vale? Esto es importante durante el torneo. Para afrontarlo bien hay que reconocer, porque lo más probable es que lo hayamos estudiado antes, qué baraja está jugando el oponente.
Antes de la segunda, o sea, primero de todo reconocer la baraja y jugar en base a la lista que hayamos visto, las listas que hayamos visto, cómo se juega esa baraja. Luego, antes de la segunda partida, lo que hay que hacer es sacar la cuadrícula y hacer los cambios oportunos. Porque lo más seguro es que lo hayamos estudiado y en frío hayamos hecho los cambios bien. Y si no es una baraja tier, hacer una aproximación. Si se parece a alguna baraja, si es una baraja con algún guiño, o sea, con alguna pincelada no diferente, pero hacerlo aproximado. En un principio tendremos ventaja sobre el otro. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos jugando una baraja tier o una baraja del metajuego y él sí, él no sabrá de qué va nuestro deck y mucho menos nuestro banquillo, y nosotros sabremos su deck y quizás hasta su banquillo. Al final de la ronda lo que hay que hacer es anotar en la libreta o en un bloque de notas el cuaderno de a bordo. El cuaderno de a bordo lo que hay que hacer es en una libretita pues apuntar el nombre del torneo, la fecha, el lugar y el deck que se está jugando. Esto es lo básico. En la ronda 1 hay que apuntar si ganas o pierdes con el resultado, contra qué deck y el resultado general que vas en el torneo. Y también quién ha empezado los dados. También habría que poner en el juego 1 alguna aclaración si hace falta, en el juego 2 y si hay juego 3. Lo mismo en las 4 rondas. He puesto 4 rondas porque he puesto como ejemplo un formato del torneo FNM. Y al final hay que poner el resultado, el general del torneo. Y hay que guardar el registro, muy importante. Esto de aquí es una prueba y un recuerdo de cómo ha ido el torneo. Una vez tenido todo, ya esto es lo que hay que hacer durante el torneo. Entonces el torneo se acaba y nos vamos al después. Después, lo que hay que hacer, hay que ver el registro y recordarlo y ponernos contentos o ponernos tristes. Pero nos acordamos que a veces se gana y a veces se aprende. Después lo que hay que hacer es almacenar el registro con el resto de torneos. Se puede almacenar de diferentes maneras. La primera manera es, por ejemplo, ordenarlo por el tipo de torneo, como puede ser una MKM Series, Friday Night Magic, un Star City Games, depende de dónde estemos o a lo que nos gusta asistir. También podríamos ordenarlo por la tienda a la que vamos. Yo he puesto ejemplos de tiendas que hay en Barcelona, como Júpiter Magic Barcelona, Ingenio, el Nucli. Hay muchas. También se podría ordenar el registro por la baraja con la que estamos jugando. Imaginaos que estamos jugando una baraja de espíritus, pues queremos ver en general cómo nos va con la baraja de espíritus. Entonces ordenamos los registros por la baraja. Y ya está, los ordenamos y ya lo tenemos claro. Luego, después del torneo, hay que analizar nuestro deck. Hay que ver el KDA del deck. KDA lo que significa es Kills, Death y Assist. Pero en clave magiquera significa victorias, derrotas y empates. Así vemos si la baraja es más ganadora, más empatadora o más perdedora. Hay barajas que son muy empatadoras, no es ninguna tontería. Hay muchas barajas de control que, por ejemplo, te pueden ganar la ronda 1-0 o 1-1 y al catenacho que van. Y pues hay barajas muy lentas, que lo más seguro es que si en algún torneo empatas y pasan muchos torneos, te salga que el KDA de este deck en el año por de 2020 ha empatado muchas rondas. Hay que ver también la suerte con los dados. Esto es la varianza importante del Magic, porque a veces hay buena suerte y mala suerte. Os lo explico. Aunque tengas las mismas manos, los mismos oponentes en las mismas rondas y los mismos draws, la partida cambia, o sea, el resultado del torneo cambia si empiezas todas las rondas que si empieza el oponente todas las rondas. Y esto es muy importante saberlo. Saber de que lo normal, o sea, lo justo, no lo igual, lo justo es que cada torneo salgamos 2 rondas y nuestro oponente salga 2 rondas, si es de 4 rondas. Porque en teoría debería salir mitad y mitad. Es un número par y tiene que salir. Pero lo más seguro es que no salga así, porque el dado es justo, la suerte es justa, pero es desigual. Entonces hay que estar con cuidado. Tenemos que anotar los dados porque siempre habrá algún día, algún torneo que asistamos, que mágicamente empecemos todas las rondas. Y ese torneo hay que esperar, es como el surfista que espera a la ola ideal.
Hay que esperar y algún día la cogerás y pues ese será tu día, tienes que estar. Empezar todas las rondas es un bonus. Ver los pairings y los resultados. Hay que ver cómo te han ido los emparejamientos porque los han anotado y cómo te han ido contra esos emparejamientos. Observar también si la baraja acostuma a ganar contra algún emparejamiento concreto o a perder contra un emparejamiento concreto. Hay que encontrar los puntos débiles del deck viendo el punto de antes. Es muy importante. Hay que corregir y mejorar. Sobre todo por si se crean nuevas barajas, hay cartas nuevas o cartas que de repente nos hacen un counter increíble, pues tenemos que fortalecernos. Si hace falta, hay que corregir la tabla de banquillo, por lo que hemos dicho, por alguna nueva incorporación de alguna carta, por si en el fondo había alguna baraja que teníamos como mal pairing y es buen pairing, o al revés, o lo teníamos como buen pairing y es mal pairing. Y una vez tengamos todo esto, lo más chulo es hacer un gráfico competitivo. El gráfico competitivo, su función principal es ver resultados y que sea de una manera mucho más visual. Os pongo ejemplos. Este es el ejemplo más básico. Vas con un deck X, y lo que has estudiado es que, o sea, lo que has analizado es que en el año 2020, juntando todos los registros de los torneos que has ido, tienes un win ratio del 45%, un lose ratio del 39% y un radio de empate del 11%. Otra manera es hacerlo con una gráfica. Aquí os pongo una gráfica donde es el win ratio de mis decks. Imaginaos que el deck X es Kithkins, el deck Y es Elementales y el deck Z es Hadas. Pues si tengo estos decks, pues veré cuál es la baraja más ganadora, la baraja que en proporción menos gana y lo mismo es simplemente para verlo más visual. Y ya si se quiere currar un poco más, se podría hacer haciendo una gráfica a lo largo con un eje cronológico, ¿no? O sea, poniendo la evolución del deck, si empezó ganando más y luego empezó perdiendo. También se podrían ir poniendo, por ejemplo, yo qué sé, aquí en medio que sale una edición, me lo estoy inventando, ¿no? Pero que se vea como con colores, ¿no? Que va como cambiando las ediciones que hay en el momento. Son ejemplos para tenerlo más visual todo. Así que poco más. Ya tenemos todo. Aquí os dejo un resumen de todo lo que hemos hecho, el antes, el durante y el después. Podéis poner pausa y lo volvéis a mirar, o si no tiráis para atrás, que quedará otra vez explicado. Si tenéis cualquier duda, lo ponéis en comentarios y estaré súper orgulloso de explicarlo de nuevo. Y nada, muchas gracias por vuestra dedicación y nos vemos, duelistas.